Buenos días a todos, yo soy Alba y os preguntaréis qué hago yo hoy aquí explicándoos algo en un vídeo. Es decir, no soy youtuber ni nada por el estilo, pero quería hacer un trabajo diferente de la asignatura de filosofía y he pensado que un vídeo sería interesante, ya que así puedo explicaros directamente qué es lo que vengo yo a hablaros aquí y todo, para que lo entendáis mucho mejor. Hoy vengo a hablaros de la ciencia y la filosofía, que mucha gente cree que es lo mismo, y no, obviamente no son lo mismo, pero es fácil confundirse. Además hay mucha gente que lo piensa que son lo mismo, o que es más, la filosofía es una ciencia. Bueno, no son lo mismo, y obviamente hoy os lo voy a aclarar todito. No soy experta en este tema, así que si cometo algún error o algún dato erróneo, perdonadme, pero no soy experta y no sé todo sobre el tema. Yo me he intentado informar lo más que he podido y espero que os sirva de ayuda y os vaya muy bien. Primero de todo, empezaré hablando de una introducción de la ciencia y la filosofía, por qué la gente lo confunde y qué cosas más semejantes tienen. Luego ya iré por partes, explicaré por un lado la ciencia y por un lado la filosofía. Siempre relacionadas las dos, en plan, pues esto también lo tiene, pero esto no, ¿vale? Y luego al final haré una pequeña reflexión o una conclusión en la cual lo juntaré todo y diré en plan puntitos esquemático para que se os quede clarito en la mente. ¿Os queda claro? ¡Empezamos! Bueno, entonces, ¿por qué confundimos la ciencia con la filosofía? Bueno, es muy fácil de saber, ya que hay filosofías y ciencias que tienen, por ejemplo, un nombre muy parecido o relacionado, ¿sabes? Que mezclan las dos. Por ejemplo, la filosofía científica y la filosofía especulativa. Es normal que para la gente que no sabe del tema se confunda un poco, ya que cuando ves filosofía científica piensas, vale, es filosofía, pero es ciencia, entonces, ¿son lo mismo? Te quedas pensando un rato, pero no son lo mismo, ya que hay una gran diferencia entre la ciencia y la filosofía. Punto número 1. La ciencia se basa en fenómenos naturales. ¿Y cómo? ¿De qué modo? Porque claro, la filosofía también se basa de métodos naturales. Bueno, pues la filosofía no es lo mismo que la ciencia, ya que la ciencia se basa en fenómenos naturales mediante la experimentación, las hipótesis y las relaciones empíricas. Es decir, lo comprueba todo mediante experimentos. Empírico quiere decir que se puede comprobar mediante la ciencia, ¿vale? Entonces, es así un poco como que experimenta con la ciencia lo que ha podido suceder, lo que podrá suceder o de qué nosotros estamos formados, de qué modo. Punto número 2. La ciencia intenta explicar a través de los métodos de comprender y explicar los fenómenos naturales que ocurren alrededor nuestro. Por ejemplo, ¿por qué llueve? O no porque llueve solamente, sino cómo llueve. ¿Cómo llueve? ¿Por qué llueve? ¿Cómo cae agua del cielo? ¿Vale? Eso lo explica la ciencia a través de métodos empíricos y cosas comprobables que se han podido comprobar mediante cálculos, experimentación y sobre todo pensar, pero en el modo de investigar. También otros métodos como ¿por qué hay sol? O sea, no porque hay sol, sino ¿por qué tenemos sol? Porque nosotros orbitamos alrededor de él. Pero hay muchas cosas que la ciencia no puede comprobar. Entonces, esas cosas, como no son comprobables, pues la filosofía también lo puede imaginar, lo puede pensar, pero no siempre. Entonces, la ciencia lo que también quiere es predecir. No lo que quiere, no lo que hace, es predecir del futuro y del pasado. Es decir, a través de sus investigaciones, de su experimentación con la Tierra en sí, ha podido encontrar muchas cosas del pasado, porque es bien que nosotros tenemos un montón de recuerdos del pasado y cosas que están escritas y cosas que se han comprobado gracias a los científicos de que nosotros, lo que había en nuestro pasado. Punto número 3. Como bien sabemos, la ciencia está renovando siempre. Por ejemplo, la NASA siempre está descubriendo cosas
o otras empresas que, de científicos o universidades que siempre están intentando actualizarse, es decir, buscar nuevos métodos. Entonces, la ciencia se actualiza, es decir, punto número 1. El punto número 1 va a tratar sobre la típica pregunta de ¿cómo surge la filosofía? Pues bien, la filosofía surge mucho antes de la ciencia, ya que la gente en aquella época no tenían entretenimiento. Bueno, mejor vamos a decir una cosa. Surgió en Jonia. En Jonia, en aquella época, hace muchos años, era una sociedad cosmopolita, con una religión liberal, es decir, que tenían una manera de pensar en la cual si tú te oponías a lo que la sociedad decía, no te hacían nada, en plan como aquí en España, que si decías barbaridades, que Dios no existe y cosas así, la Inquisición te mataba y te la cruz. Punto número 3. La filosofía trata temas de mucha clase de temas, pero sobre todo trata un tema que es bastante importante, sobre todo para nosotros los humanos, que es el comportamiento de los humanos. Lo moral, lo que se debe hacer bien, como por ejemplo dimos el año pasado en ética, cómo debemos comportarnos y por qué. Como bien sabemos, hay filosofías a puñados. Y también quiero decir que los filósofos entre ellos no se aclaran. Es decir, hay filósofos que dicen una cosa y hay otro filósofo que se contradice totalmente. Es decir, la filosofía no es una cosa fija, no es una cosa que digamos es así y punto, como la ciencia. La ciencia sí que es tal, es esto así y punto. No hay más formas. En la filosofía no, cada filósofo tiene una forma de ver. Y eso se basa en el comportamiento humano, cómo debemos comportarnos moralmente, éticamente y nuestro bien, ¿vale? Se basa mucho también por qué hacemos esas cosas o por qué hacemos ciertos gestos así. Me cago tú. Vale. Y punto número 4, pero no menos importante. Puede sonar un poco repetitivo. A ver. ¿Cómo puede contestar la filosofía las preguntas que los humanos nos hacemos a nosotros mismos? Bueno, pues como bien sabemos, se basa en la palabra y la razón. Pero la filosofía no puede contestar a estas preguntas mediante métodos empíricos o comprobables, porque entonces ya no sería filosofía, sino que sería ciencia. Y para finalizar este vídeo, voy a decir un poco así rapidito y resumidito para que las ideas se os queden en la cabeza y terminar ya el vídeo, porque soy muy pesada. Vamos pues con la primera idea, que es la ciencia es objetiva y en cambio la filosofía es abstracta. Punto número 2. La ciencia se basa en métodos de investigación y la filosofía en discusiones y argumentos. Punto número 3. La ciencia se puede renovar o reformular. En cambio, la filosofía no tiene por qué. Punto número 4. La filosofía se basa en argumentos lógicos y la ciencia en hipótesis. Y se acabó. Dejo el vídeo de hoy y espero que os haya quedado todo muy claro, que ahora entendáis por fin la diferencia de ciencia y filosofía, y si ya lo sabíais, espero haber podido ayudaros a saber un poco más sobre el tema. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Gracias por escucharme, por mirarlo y hasta el próximo. Y si no hay